Continuamos con el punto 20 del tema de resonancia magnética nuclear y en este vídeo vamos a ver cómo un espectro de carbono 13 nos permite identificar las simetrías que una molécula puede contener. Antes de ver esto con unos espectros, voy a poner unos ejemplos de moléculas que presentan simetría. Por ejemplo, la molécula de ciclohexano. La molécula de ciclohexano, todos sus carbonos son equivalentes, de manera que da una única señal. En un espectro de carbono 13, el ciclohexano va a generar una señal únicamente. Pero, por ejemplo, si consideramos el metilciclopentano, parcialmente se rompe la simetría del ciclohexano y ya vamos a tener más señales. Por ejemplo, el carbono del metilo nos va a dar una señal entre 10 y 20 ppm aproximadamente, pero este carbono terciario va a dar otra señal, quizá un poco más alta, en torno a 30 ppm. Sin embargo, los dos siguientes carbonos, este y este, por la simetría que presenta la molécula, que tiene un plano por aquí, son simétricos y por tanto los dos dan la misma señal. Decimos que son dos carbonos equivalentes. Y por último tenemos este carbono y este, que también son equivalentes y por tanto van a dar una única señal. En total, ¿cuántas señales da el metilciclopentano? 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener 4 señales. Estamos ante una molécula que tiene 6 átomos de carbono, pero solo conduce a 4 señales en el espectro de RMN de carbono 13. Eso significa que la molécula presenta simetría, porque tiene menos señales que átomos de carbono. Hay carbonos que son equivalentes. En este caso tenemos dos parejas de carbonos equivalentes. Imaginemos la molécula de hexano. La molécula de hexano, también por la simetría que tiene, que presenta un plano que la parte en dos mitades iguales, los metilos dan la misma señal, los carbonos de los metilos dan la misma señal, porque son dos metilos equivalentes. Este CH2 y este otro dan la misma señal también. Y los dos CH2 del medio también dan la misma señal. Por tanto, vamos a tener solamente 3 señales, para el metilo, para el CH2 y para el siguiente CH2. El resto de la cadena, por simetría, sus carbonos son equivalentes a los anteriores y por tanto en el espectro de RMN de carbono 13 vamos a encontrarnos solamente con 3 señales. Molécula con 6 átomos de carbono pero que tiene nada más que 3 señales y eso implica una importante simetría. Por ejemplo, 3 parejas de carbonos equivalentes, o bueno, quizá pueda haber otras posibilidades, pero nos indica una simetría importante. Por ejemplo, si pintamos el pentano con un metilo en 2, un 2-metilpentano, la simetría que presentaba el hexano se rompe y ahora ya tenemos más señales, aunque seguimos teniendo algo de simetría porque los dos metilos van a ser equivalentes sus carbonos y por tanto van a dar una única señal. Este carbono terciario va a dar una señal diferente. Este CH2 también distinta, también diferente y también distinta. Por lo tanto nos vamos a encontrar con 1, 2, 3, 4, 5 señales. Aquí tenemos 5 señales. Pero como hay 6 átomos de carbono, aún tenemos simetría. Aún hay una pareja de carbonos que son equivalentes porque tenemos 5 señales y hay 6 carbonos. Por ejemplo, el benceno es una molécula que tiene 6 carbonos equivalentes, dan una única señal en el espectro de carbono 13. El naftaleno tiene también muchísima simetría y por tanto da muchas menos señales que el número de carbonos que presenta. Por ejemplo, el naftaleno tiene este carbono, este y este como equivalentes. Por otro lado, tiene este y este también equivalentes. Y por último, tenemos los carbonos de los cabezas de puente que también son equivalentes y por tanto estamos ante solamente en el caso del naftaleno 1, 2, 3 señales en el espectro de carbono 13 cuando la molécula tiene nada menos que 10 átomos de carbono. Por tanto tiene una gran simetría esta molécula. Presenta un plano por aquí que es el que hace que el carbono de abajo tenga su simétrico arriba,
pero también tiene un plano por aquí que hace que estos carbonos azules tengan sus simétricos aquí y los rojos tengan ahí sus simétricos. La presencia de ese par de planos hace que tengamos toda esa equivalencia entre carbonos. Vamos a ver ahora con unos espectros un poco más este hecho de la simetría tan interesante. Por ejemplo, aquí nos encontramos con un espectro en el que bueno, no tenía que haber copiado el nombre, ¿no?, para darle un poco más de emoción. Vamos a borrarlo. Tenemos una molécula de fórmula C6H12. Lo primero que vamos a hacer es mirar las insaturaciones. La comparamos con una CnH2n+2, que es un alcano no cíclico. Y con 6 átomos de carbono la molécula debería tener 6 por 2, 12 y 2, 14. Debería tener 14 hidrógenos, pero tiene solo 12. Esto hace que tenga 2 hidrógenos de menos, lo que implica una insaturación. La molécula tiene una insaturación. Esta insaturación puede venir de un doble enlace o de un ciclo. Nada más echarle un vistazo al espectro de RMN de carbono 13, vemos que no puede provenir la insaturación de doble enlace porque no hay señal en la zona entre 100 y 160. Que es la zona olefínica, y por tanto no hay carbonos unidos por doble enlace, así que ya sabemos que la insaturación proviene de ciclo. Y además nos encontramos con una única señal en torno a 30, a 20 y pico. Por tanto, es un ciclo en el que los 6 CH2 son equivalentes, es decir, es un ciclo hexano. No hay duda, tiene que ser la molécula de ciclo hexano, es la única molécula que tiene 6 carbonos equivalentes y por tanto dan una única señal. Si nos vamos por ejemplo a esto, C6H10, pues aquí tenemos dos insaturaciones, ¿no? CnH2n+2, pues eso, la saturada sería C6H14 como vimos antes, de 14 a 10, 4 hidrógenos, por tanto estamos ante dos insaturaciones. Dos insaturaciones que pueden ser dobles enlaces, ciclos, etc. Echamos un vistazo al espectro y observamos que en la zona 100-160 hay una señal, lo que nos implica que estamos ante una olefina. Tenemos un doble enlace, pero tenemos una única señal y por tanto debemos descartar, pensar en situaciones, por ejemplo, así de este tipo, porque este carbono no es equivalente a este y en la zona olefínica tendríamos dos señales, no una. Por tanto, tenemos una olefina simétrica. Es una olefina simétrica. Y hay que tener en cuenta que hay una segunda insaturación. Y hay muchísima simetría, porque solo tenemos 3 señales. Solo hay 3 señales. Así que me temo que pensando un poco, rápidamente nos daremos cuenta que como hay dos insaturaciones, una sabemos que es una olefina, la otra será un ciclo, porque olefina tenemos una y además los dos carbonos de la olefina tienen que ser simétricos, es decir, tienen que ser equivalentes, y si lo pensamos un poco, la única posibilidad va a ser un ciclo hexano, un ciclo hexeno. Aquí tenemos los carbonos que dan esta señal, los dos equivalentes y por tanto dan una única señal. A continuación vienen los otros dos carbonos, este y este, que darían otra señal. Puede que sea esta de aquí, porque el doble desapantalla un poco. Y por último tenemos los otros dos carbonos equivalentes, que son este y este, que dan esta otra señal. Es decir que, aquí son dos CH, los olefínicos. Aquí estamos ante 2 CH2, esos que pinté en naranja, y los azules. Fácilmente podemos determinar la estructura de moléculas muy sencillas solamente con un espectro de RMN de carbono 13. Normalmente los espectros de RMN de carbono 13 se acompañan de otros espectros, RMN de protón, infrarrojo, masas, para tener más información, porque si la molécula es un poco complicada, un espectro de estos por sí solo no determina la estructura, evidentemente, pero sí que contribuye junto con otros espectros. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula C6H14, CnH2n+2, nos da 2 por 6, 12 y 2, 14, es decir, saturada. Esta molécula es saturada. No tiene dobles enlaces, como podemos ver, carece de enlaces dobles, no puede ser cíclica tampoco, no tiene saturaciones, por tanto es un compuesto, un alcano lineal o ramificado, pero no cíclico, y presenta una fuerte simetría porque hay 3 señales y tiene 6 átomos de hidrógeno. Solamente 6 señales, perdón, y hay 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono y solamente 3 señales, por tanto puede ser que tengamos 3 parejas de carbonos equivalentes.
¿Qué podemos plantear? Pues bueno, podemos plantear diferentes estructuras. Por ejemplo, podemos plantear algo así, pero si planteamos algo así nos quedamos un poco cortos, porque los 4 metilos, al ser equivalentes, dan la misma señal y nos daría 2 señales solas en vez de 3. Esta molécula, este 2,3-dimetilbutano, que tiene, por cierto, tiene 6 carbonos, ¿verdad? Tenemos que buscar una molécula con menos simetría. Esa tiene mucha simetría, esa tendría solamente dos señales. Entonces podemos a lo mejor quizá pensar directamente en el hexano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, por simetría equivalentes, B, B, C, C, 3 señales. Puede ser. Aquí los A, extremo de cadena, en torno a 10, bueno, entre 10 y 20 ppm. Un poco por encima de 20 podrían ser quizá los B, a lo mejor, quizá, bueno, no estoy muy seguro, y los C quizá ahí. Puede corresponder, o va a corresponder seguro con esa fórmula. Y por ejemplo, aquí tenemos otra molécula saturada, C6H14 de nuevo, pero que presenta más señales. Tenemos 6 átomos de carbono. De nuevo, no puede ser cíclica y no tiene tampoco dobles enlaces, como podemos ver, carece de insaturaciones, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 señales y 6 átomos de carbono. Seguimos teniendo una ligera simetría, pero muy pequeña, poca, es decir, parece que hay una pareja de carbonos equivalentes. Entonces aquí quizá podemos pensar en un 2-metilpentano. Puede ser muy buena idea el 2-metilpentano, porque los metilos son equivalentes y nos van a dar la misma señal. Y después tenemos aquí un carbono B, C, D y E, que nos darían 1, 2, 3, 4, 5 señales. Puede ser un 2-metilpentano. Si pensamos en un 3-metilpentano, por ejemplo, 3-metilpentano, ya hay más simetría y nos va a ir bien, porque aquí tenemos una señal A, bueno, aquí tenemos otra B, pues también puede ser, ¿no? C, y el carbono del medio también sería el D. También podría ser un 3-metilpentano. Una. Este metilo daría otra. Bueno, por lo que veo aquí es el 2-metilpentano, pero el 3-metilpentano tendría un espectro también con las mismas señales. Quizá, bueno, podemos pensar en el 2-metilpentano, porque los extremos de cadena... No, bueno, no lo sé. No sé muy bien. La verdad es que no sabría distinguir muy bien simplemente con este espectro entre las dos moléculas. Por eso siempre se acompañan de espectros de protón para ver mejor qué tipo de isómero es, porque dentro de los isómeros pues puede darse el caso de, si hay el mismo tipo de carbonos, simetrías similares, pues es bastante difícil simplemente por el desplazamiento químico determinar a qué tipo de isómero corresponde. Pero bueno, esta es la idea de cómo la simetría está muy asociada a los espectros de carbono 13, y viendo un espectro de carbono 13 y simplemente comparando el número de señales con el de carbonos, podemos determinar qué simetría tiene la molécula, cuántos carbonos hay equivalentes, y eso nos da una pista muy importante. Y después también, por supuesto, los desplazamientos químicos son muy relevantes, porque la ausencia, por ejemplo, de picos en ciertas zonas nos hace inmediatamente descartar ciertas opciones. Una insaturación sin señal en la zona olefínica pues nos dice claramente que estamos ante una molécula cíclica, no ante una olefina. Y una insaturación con señal en la zona olefínica pues nos reafirma en que se trata de una olefina. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar estas ideas aquí, y ahora, para ir ya terminando, en el vídeo siguiente, en el 21, vamos a ver la técnica DEPT, que permite distinguir entre metilos, CH2, carbonos cuaternarios, y da también bastante información. Es una variante de los espectros de carbono 13. La técnica DEPT 135, también hay otras como la 90, pero la 135 es la que más nos interesa.